Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre la cirugía con mini instrumentos con el doctor Pablo Priego Jiménez, especialista en cirugía general. En la actualidad, el doctor ejerce como cirujano en el equipo de cirugía laparoscópica Madrid, que opera en el Hospital Viamed Virgen de la Paloma y Viamed Santa Elena. Buenos días, doctor. Buenos días, Lucía. Gracias por acompañarnos hoy. Empecemos con la entrevista. Doctor, Perfecto. ¿qué es la cirugía laparoscópica con mini instrumentos? Em, Vamos a ver, la cirugía es una técnica o un proceso que está en constante evolución. Todos conocemos las ventajas que ha ofrecido la cirugía laparoscópica convencional en relación a la cirugía abierta. Los pacientes tienen menor dolor postoperatorio, una estancia menor, una mayor recuperación. Sin embargo, los cirujanos o los médicos, la comunidad científica, presenta un afán por intentar minimizar al máximo la agresión quirúrgica. La cirugía laparoscópica con instrumentos consistiría en abordar la cavidad abdominal con una serie de trócares o instrumentos que pueden llegar a tener hasta 4 veces menos el diámetro de los instrumentos normales. Es decir, estamos hablando de instrumentos entre 3 y 5 milímetros. Esto tiene una gran importancia que ahora iremos explicando a lo largo de la entrevista. Es decir, la reducción de un trócar de 10 milímetros a utilizar un trócar de 5 milímetros implica que estamos reduciendo el diámetro de acceso a la pared abdominal de un 50%. En el caso de que estemos pasando de un trócar de 5 milímetros a otro trócar de 3 milímetros, en ese caso la disminución del diámetro sería de un 40%. ¿Realmente esto qué ventaja clínica tiene? Pues más que lo importante no es tanto disminuir el diámetro de acceso a la pared, sino disminuir el área de daño tisular. Es decir, si nosotros pasamos de un trocar de 5 a uno de 3 milímetros, estaremos reduciendo el área de daño tisular en torno a un 64%. Y si pasamos de un trocar de 10 a otro de 3 milímetros, estamos disminuyendo el área de daño tisular en torno a un 91%. Y eso, como explicaremos a lo largo de la entrevista, pues va a tener una serie de ventajas importantes para el paciente. Ujú. ¿Y en qué casos se utilizan esta cirugía con mini instrumentos? Bueno, lo que tenemos que, digamos, explicar al paciente es que realmente la diferencia con respecto a la cirugía laparoscópica convencional, lo que radica simplemente en el uso de unos instrumentos, unos trocares de menor tamaño. Ujú. Pero realmente la técnica quirúrgica es la misma, es decir, no es una nueva cirugía, es decir, es la misma intervención perfectuada con una menor agresión quirúrgica, ¿no? Que lo que estamos buscando. Porque, como digo, esto va a tener una serie de ventajas evidentes en el paciente. Es decir, está demostrado en algunos trabajos no solamente un menor dolor postoperatorio, sino también un menor consumo de analgésicos. Como he dicho, la recuperación va a ser más rápida. La morbilidad sobre la herida quirúrgica va a ser menor, es decir, estos pacientes van a tener cicatrices que son prácticamente imperceptibles y de esta manera pues lo que estamos consiguiendo es de alguna manera brindar al paciente los mismos resultados terapéuticos, pero con unos mejores resultados cosméticos, que, Ujú. que hoy día es muy importante. Y como digo, esta disminución del área de daño tisular lo que va a hacer es que va a disminuir la posibilidad de que se produzcan sangrados de los vasos epigástricos a la hora de introducir los trócares, que en ocasiones puede ser un motivo de un hematoma o de incluso una reintervención quirúrgica por un sangrado intraabdominal. Y también al ser más pequeño o el área de daño tisular ser inferior, se va a disminuir la posibilidad de que estos pacientes hagan hernias a través de estos orificios en el posoperatorio, tanto inmediato como tardío. Entonces, como digo, en general, las técnicas que con mayor frecuencia podemos utilizar estos instrumentos, pues en general son todas. Es decir, las que pueden ser cirugías puramente laparoscópicas con instrumentos, pues sería a lo mejor la Ujú. cirugía de la hernia inguinal laparoscópica, la cirugía de la vesícula biliar por vía laparoscópica y la cirugía de antirreflujo, que son básicamente las tres intervenciones que efectuamos nosotros. Pero como digo, no tiene que ser
procedimientos puramente con instrumentos, sino que en un paciente que operas de otra patología, pues puedes intentar, el cirujano tiene que ir pensando, de alguna manera, pensar el diámetro del trocar que utilizas y qué instrumentos vas a introducir a través de ellos, porque puedes intentar cambiar los instrumentos más gruesos por otros de un calibre menor y de ese motivo, como digo, pues intentar minimizar al máximo las posibles complicaciones que nosotros como médicos o cirujanos Ujú. realizamos al introducir esos trocares en el interior del paciente. Ha hablado antes de algunas ventajas que ofrece al paciente, pero ¿qué riesgos puede conllevar? Pues realmente es lo positivo del tema. Es decir, realmente el uso de mini instrumentos pues no conlleva un riesgo sobreañadido. Es decir, como digo, la técnica quirúrgica es la misma y al introducir un tamaño de un trocar y un instrumento más pequeño, lo que estamos confiriendo al paciente son básicamente ventajas. Es cierto que antiguamente, como todo en la vida, la medicina, la cirugía es un proceso, como he dicho, de constante evolución. Antiguamente, hace 20 años, los mini instrumentos tenían ciertas limitaciones, no estaban bien diseñados y tenían dificultades en la prensión y tracción de tejidos. Y sí que es cierto que en ocasiones, por ejemplo, para una vesícula, con esos mini instrumentos podías desgarrarla, Ujú. al traccionarla la desgarrabas, la podías perforar porque no eran instrumentos que estuvieran bien diseñados. Además, eh, la óptica, que es la cámara de televisión que se introduce dentro del abdomen del paciente, pues como digo, en este caso no va a ser de 10 milímetros como es habitual, sino que va a ser de 5 o incluso 3 milímetros. Antiguamente esos diámetros tan pequeñitos ofrecían una visión de la cavidad abdominal muy mala y el paciente operaba con unas condiciones que no eran del todo Ujú. idóneas. Hoy en día se ha producido una gran revolución, un avance tecnológico importante tanto en ingeniería biomédica como en los sistemas de visión y se han creado pues, sistemas de visión de muy pequeño calibre que ofrecen una mayor calidad de imagen, como para que se haga una idea, como las cámaras de los teléfonos móviles que cada vez son Ujú. mejores, ¿no? Pues esto es algo parecido. Y los instrumentos, que como digo antes tenían dificultades en la presentación, son un poco más rígidos, son más sólidos y van a permitir que el cirujano opere con la misma comodidad y ergonomía que si estuviese operando con los instrumentos tradicionales, Ujú. pero como digo, únicamente ofreciendo ventajas y sin los riesgos añadidos que podía existir un poco en el pasado. Ujú. Y bueno, y una pregunta que me surge, bueno, ¿es una cirugía más rápida que una cirugía laparoscópica convencional? En principio, no. Es decir, realmente, como he explicado, la cirugía es la misma. La técnica es la misma y la Ujú. duración sea la misma. Simplemente que, como te digo, pues utilizas un material de menor calibre, como he explicado con las ventajas que tiene, pero en cuanto a duración del procedimiento en sí, sería el mismo porque, como he dicho, la técnica en sí no se modifica. ¿Y qué pautas o consejos debe seguir el paciente tras esta cirugía? Las recomendaciones genéricas serían prácticamente las mismas a la cirugía laparoscópica convencional. Sí que es cierto que en ocasiones todo el mundo sabe que después de una cirugía siempre se le ponen grapas o Ujú. puntos al paciente. Con este abordaje con mini instrumentos, a veces la cicatriz es tan imperceptible que en ocasiones no ponemos nada más que tiritas o un puntito que normalmente se resuelve y se queda con el tiempo. Entonces, la recomendación general de un paciente que se opera, por ejemplo, de cirugía laparoscópica, es que al menos esté un mes de baja por Ujú. el potencial riesgo de que esos orificios que hemos creado pues, se creen hernias al coger peso. Como médicos o como cirujanos siempre recomendamos lo mismo, pero sí que es cierto que si la agresión quirúrgica en nuestros pacientes operados con instrumentos es menor, pues la recuperación será más rápida. El agujero es menor, pues tiene menos dolor, el paciente consume menos calmantes y probablemente a lo mejor se pueda reincorporar a su vida laboral de una manera más rápida que un abordaje, ya no digo cirugía abierta, sino una laparoscopia convencional con unos trócares más gruesos. Ujú. Pues doctor, muchas gracias por sus explicaciones sobre la cirugía con mini instrumentos. Solamente recordar a las personas que vean esta entrevista que pueden pedir cita con el doctor Pablo Priego Jiménez en su perfil de Top Doctors y asimismo dejaremos el enlace en el cajetín de vídeo. Gracias de nuevo, doctor, y que tenga buen día. Muchas gracias, Lucía. A vosotros. Hasta luego.